La madrugada en el tranquilo municipio de Valdeoro solía ser serena, casi inmóvil, como si cada día amaneciera envuelto en una sábana de calma. Pero aquel viernes, todo cambió en un instante. En la residencia Horizonte Dorado, un centro para personas mayores situado en las afueras del pueblo, un suceso inesperado alteró la rutina de enfermeras, cuidadores y residentes. Allí vivía desde hacía 2 años la legendaria cantante y actriz Mirta Galeano, una mujer de 86 años cuya carrera había marcado a generaciones enteras. Durante décadas iluminó escenarios con una voz cálida y una presencia que desarmaba. Sus canciones, mezcla de tradición y ritmo moderno, habían traspasado fronteras y seguían resonando entre quienes la descubrieron en su juventud y quienes la encontraron en la era digital. Mirta pasó sus últimos años acompañada por su hija, Lidia Galeano, quien se había trasladado a Valdeoro para estar cerca de ella y cuidarla con devoción. La visitaba cada tarde, siempre con un gesto cariñoso, siempre con una historia nueva. Pero esa mañana, el sol apenas asomaba cuando el personal de la residencia encontró a Mirta sin vida en su habitación. La escena, confusa y desordenada, hizo que las auxiliares llamaran inmediatamente a los servicios de emergencia. Al llegar la Policía Nacional, quedó claro que algo no cuadraba. Los agentes se movían con cautela por los pasillos, interrogando al personal, revisando habitaciones, buscando explicaciones. Los primeros informes señalaban que la muerte no parecía natural. Y pronto, una sombra inesperada se alzó en la investigación, un posible ataque. El nombre que surgió en las primeras declaraciones fue el de Ernesto Robleda, un residente de 80 años que vivía en la habitación contigua a la de la artista. Ernesto era conocido por su semblante amable, su gusto por los crucigramas y su silencio constante. Nadie recordaba un mal gesto suyo. Sin embargo, según los primeros indicios, podría haber sido él quien entró en la habitación de Mirta la noche anterior. El rumor corrió entre los pasillos, mezclado con incredulidad y miedo. En un lugar donde las historias más intensas eran partidas de ajedrez o recuerdos de juventud, nadie estaba preparado para algo así. Lidia Galeano recibió la llamada que cambiaría su vida cuando preparaba el desayuno. Al principio, las palabras del teléfono se le hicieron ajenas, como si no fueran dirigidas a ella. Luego, el golpe emocional cayó sobre su pecho con un peso insoportable. Salió de casa sin cerrar la puerta, sin abrigo, sin pensar, guiada únicamente por la necesidad desesperada de llegar hasta su madre. Al cruzar las puertas de la residencia, encontró a varios agentes, personal llorando y un ambiente cargado de un silencio extraño, tenso. Un inspector de mirada serena se acercó a ella, hablándole con una mezcla de profesionalidad y compasión. Lidia apenas escuchó las explicaciones, investigación, indicios de agresión, protocolos. Nada de eso podía penetrar la burbuja de dolor que la envolvía. Cuando al fin la dejaron ver el cuerpo de Mirta, se arrodilló junto a ella. Tomó su mano, que aún conservaba un leve calor, y rompió a llorar. No podía comprender cómo una vida tan llena de luz podía apagarse de forma tan abrupta. Horas más tarde, las noticias comenzaron a propagarse. La muerte de Mirta Galeano, la inolvidable voz de Sol, 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 conmocionó a miles de admiradores. Para evitar especulaciones y mareas mediáticas, Lidia emitió un breve comunicado pidiendo respeto, recordando a su madre como la mujer fuerte y encantadora que siempre fue. Agradeció las muestras de cariño, pero pidió silencio para poder llorar. Mientras tanto, Ernesto Robleda había sido trasladado bajo custodia policial a un centro psiquiátrico. Los agentes explicaron que parecía estar atravesando un episodio de desorientación profunda, aunque no presentaba antecedentes violentos. Los médicos lo evaluaban sin descanso, intentando comprender qué había ocurrido en su mente para desencadenar un acto tan extremo. La investigación avanzaba con dificultad. Se revisaban cámaras, registros médicos, informes psicológicos. Nadie encontraba una razón clara para que Ernesto hubiera entrado en la habitación de Mirta, ni porque había actuado con violencia. Algunos residentes hablaron de que en los últimos días lo habían visto nervioso, como asustado. Otros aseguraban que lo habían escuchado murmurar frases incoherentes en la noche. Pero nada concluía en una explicación sólida. Lidia, por su parte, evitaba sumergirse en la maraña de conclusiones preliminares. Le pesaban los recuerdos, los escenarios donde acompañó a su madre de niña, las giras interminables, las risas, los ensayos en la cocina, los discos que marcaron una época. Para ella, Mirta era más que una estrella, era el faro que había guiado toda su vida. El velatorio de Mirta Galeano se organizó en el pequeño tanatorio de Valdeoro. La sala se llenó rápidamente con familiares, viejos amigos, músicos que habían compartido escenario con ella y vecinos que la habían adoptado como uno de los suyos. Sobre un atril, un retrato de sus mejores años la mostraba sonriente, con esa mirada capaz de iluminar cualquier rincón. Lidia permaneció junto al féretro durante horas, recibiendo palabras de afecto que,
aunque sinceras, se le deshacían entre las manos. Agradecía, asentía, sonreía con tristeza, pero en el fondo solo quería abrazar el aire donde había vivido su madre. Al día siguiente, el entierro se celebró en el cementerio local, un lugar sereno entre colinas. Lidia depositó sobre el ataúd una flor blanca y un colgante que Mirta había usado durante toda su carrera, un pequeño amuleto en forma de estrella que representaba, según ella, la fuerza de la esperanza. «Para que sigas brillando donde vayas», susurró. Mientras bajaban el féretro, algunas personas comenzaron, casi sin darse cuenta, a tararear una de sus canciones. No fue un homenaje preparado, sino un impulso espontáneo, nacido del amor que todos le profesaban. Lidia cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera. Por un instante, pudo sentir a su madre cerca. Semanas después, con el dolor aún fresco pero menos áspero, Lidia decidió guardar el legado de Mirta en una pequeña sala de su casa. Allí colocó discos, fotografías, trajes de conciertos, letras de canciones y documentos que narraban la vida de una mujer que nunca dejó de creer en la magia del arte. Ese espacio se convirtió en su refugio, en un lugar donde la ausencia dolía menos porque la memoria tenía donde sostenerse. La investigación sobre Ernesto continuó, pero Lidia evitó alimentar odio o rencor. No sé qué sucedió en su mente, decía, pero no dejaré que ese acto definiera la vida de mi madre. Ella fue luz, y la luz no se apaga. Y así, aunque Mirta Galeano ya no estuviera físicamente, su voz siguió viajando en discos, en recuerdos, en corazones que la habían amado. Porque hay vidas que no se apagan con la muerte, sino que siguen brillando, como estrellas obstinadas, en quienes jamás las olvidarán.